Muy bien, en todo momento yo les he compartido, les he dicho que nosotros si aprendemos a leer bien, vamos a seguir instrucciones siempre. Si nosotros aprendemos a leer bien, vamos, toda la información que nosotros leamos en un momento determinado nos va a servir para siempre porque se va a quedar retenido en lo que es nuestro cerebro. Muchos dicen, no, pero es que mire, no entiendo matemáticas. ¿Por qué no entiende matemáticas? Porque no aprendió a leer, porque no aprendió a desarrollar una decodificación adecuada. Eso no significa que a esta altura, digamos, de la edad que usted pueda tener, no vaya a desarrollarlo. Por eso es que nosotros enfocamos mucho en la comprensión lectora, porque la comprensión es la base de toda ciencia en un momento determinado. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, siempre tenemos que leer en silencio y de preferencia les había dicho la clase anterior, ¿verdad? Si yo voy a tener música, pues no voy a tener música distractora o música que en un momento determinado pierda mi atención, ¿verdad? Muchas veces colocamos música y cuando terminamos, nosotros conscientemente establecidos estamos tarareando la canción que se está escuchando. Y por eso dice usted, es que yo no he aprendido a leer, sí, ¿cómo va a aprender a leer, verdad? Si va a tener mucho ruido en su ambiente. Esta parte que nosotros tenemos acá nos establece, dice todos los aspectos que se desarrollan en el idioma de un estudiante. Nosotros, ¿qué aspectos tenemos dentro de nuestro idioma? Bueno, todos hablamos el idioma español. Dentro del idioma español vamos a establecer que nuestra lectura está enfocado en el idioma español, del sistema alfabético que establecemos, la escritura va basada en un idioma español. Dentro de esta comprensión que nosotros hacemos, nosotros desarrollamos una sinapsis y la sinapsis como tal, en un momento determinado es la conexión que tienen todas nuestras neuronas. En su momento vamos a encontrar que nosotros hacemos uso de una presinapsis, una sinapsis como tal y una posinapsis. Es decir, nosotros tenemos un conocimiento previo al cual desarrollamos otro que es el que se suma en la sinapsis y luego en la posinapsis. Es decir, esa conexión o esa activación de las neuronas que nosotros tenemos en el cerebro con los conocimientos que nosotros o la información que nosotros vamos sumando. En este caso, la estrategia de comprensión lectora es lo que busca activar en todo momento. Aparte de ello, de tener una comprensión lectora, dice que desarrollamos una fluidez verbal, sumamos a un aprendizaje lo que es la decodificación. Y vean la imagen acá, es muy clara. La decodificación, dijimos nosotros en un momento determinado, que es desglosar un todo para luego volverlo a codificar. Es decir, después de que yo ya entendí la palabra que va sumada en un fragmento o en una idea central, pues la volvemos a unir para comprender todo lo que nosotros estamos desarrollando. Y aparte de ello, nosotros desarrollamos un vocabulario. Yo les decía también en clases pasadas, o por ejemplo con los que trabajamos lenguaje, les he dicho, tenemos que minimizar, erradicar el uso de términos populares que en un momento determinado pues son muy paupérrimos y que si no nosotros no vamos a salir de ese ambiente, ¿verdad? De establecer que chilero, que chido, el patojo, el güiro, ¿verdad? Un patojo chispudo, o sea, eso no existe. Tenemos que establecer que nosotros somos personas capaces de poder entablar un vocabulario idóneo, propio y adecuado. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues estableciendo esta situación, ¿verdad? Desarrollando a través de la lectura este vocabulario. Nos dice también que un lenguaje oral, es decir, una dicción clara y precisa. No sé si algunos se han dado cuenta que cuando un compañero lee, a veces le quita una letra o le suma otra. A veces posiblemente podría estar solamente lenguaje y dice lenguajes. Y si dice desarrollo, no pronunciamos desarrollo, sino solamente desarrollo. Y ya nos comimos una palabra. ¿Por qué situación? Porque la lectura no la tenemos
con una fluidez como tal. Entonces a veces empezamos a deletrear y cuando nosotros deletreamos entorpecemos esta fluidez, la velocidad, el ritmo de la lectura tal cual. Vean, esta pequeña imagen encierra muchos elementos de los cuales nosotros venimos desarrollando desde un inicio. Cuando nosotros comenzamos nuestras clases, pues automáticamente estamos estableciendo, ¿verdad? Esa conexión que vuelvo a repetir de la activación de las neuronas para la retención. Usted dice en algún momento, ay, es que hay que leer todo eso. Axel, por favor, si puede borrar eso con la goma. En este caso, establecemos gracias, que por ejemplo, dice usted, ay, mire, pero es que yo me aburro, ¿verdad? Leyendo yo, pero ¿por qué se aburre? Porque usted no ha activado esa situación prelectora. Entonces usted dice, ay, no, es que no le entiendo nada. O no sé cuántos de ustedes les corresponde a veces leer una, dos, tres veces el mismo texto. Y aún a veces, después de haber hecho tres lecturas, nadie comprende lo que se está desarrollando. Y ese es un problema. En este caso, el problema que presenta como tal es por la misma situación que no hay una activación de esa presinapsis. Es decir, la activación que se tiene no es la más idónea de la que nosotros hablamos. Para ello, entonces, dice que con cada uno de estos elementos nosotros vamos a establecerlo. Y el primero hablaba sobre el desarrollo del lenguaje oral. Ustedes leyeron acá. Por favor, Cristóbal y Goret, apaguen el micrófono. Gracias. Tenemos entonces que dice el desarrollo del lenguaje. En este caso nos habla que el niño debe de leer y escuchar o familiarizarse según su idioma. ¿Qué pasa entonces? Pues ustedes automáticamente el conocer el idioma español, pues viene siendo nuestro idioma materno, salvo el caso de aquellas personas que hablen un idioma maya, pero que automáticamente hayan crecido con él, ¿verdad? Regularmente no es por discriminación, pero en su mayoría casi todos los senos familiares hablan el idioma español. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros hablamos, por lo tanto, en el idioma español, leemos en idioma español, escribimos en idioma español y vamos a expresarnos en este idioma como tal. En este caso, cambiemos la situación. Si nosotros estuviéramos en un área donde habláramos el idioma quiché, pues automáticamente yo tendría que hablar idioma quiché con ustedes, explicarles y darles textos en el idioma quiché y trabajar todo lo que tenga correspondiente a la lectura, escritura en el idioma quiché. ¿Por qué situación? Porque dice claramente que el niño debe de aprender en su idioma materno. Mientras tanto, nosotros vamos a desarrollar entonces dentro de estas lecturas todo aquello que venga a favorecernos. No nos vamos a referir únicamente a una ciencia. Ah, es que como estamos en comprensión lectora, ¿verdad? Solamente nos va a servir para el área de lenguaje, redacción y ortografía. No, el lenguaje, la comprensión lectora nos sirve para matemáticas. Se ha establecido que la mayor parte de personas cuando no saben leer, les cuesta lo que es lógica matemática. Y eso lo pueden establecer ustedes muy claramente. En un momento determinado vamos a encontrar que cuando usted le dice, bueno, sume 5 más 5 más 10, ¿cuánto es? Y usted dice, automáticamente es tanto. Ah, pero si usted le pone, le dice, mire, un carro recorrió 5 kilómetros, en la cual estableció que utilizó 3 galones de combustible, pero después recorrió 20 y tuvo que regresar porque ya no le hizo falta gasolina y solamente compró 5 más y empiezas a generarle a usted una historia y usted dice, ay, no, yo no le entiendo qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque no sabemos leer y como no sabemos leer, no encontramos esa conexión que nosotros buscamos. Les hemos repetido, por ejemplo, en muchas ocasiones, ¿verdad? Eso lo entendimos nosotros desde primaria. La maestra de primaria, como no sabíamos leer, ¿verdad? En prepa, nos leía cuentos y nos decía, vamos a escuchar una historia. Y esta historia tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Otros lo conocimos con otras palabras cuando dijimos un inicio, un desarrollo y un final.
fue lo más práctico que nosotros ubicamos las palabras. Ah, ahí entonces nosotros vamos a saber que todo momento que nosotros vamos a leer, según el tema, según el contexto, vamos a encontrar que hay un inicio, un nudo y un desenlace. Y para ello entonces establecemos esa parte del lenguaje oral. Tenemos el segundo tema y dice que es el vocabulario. Definitivamente, el leer nos va a facilitar la comprensión de un vocabulario en cualquier texto. Por ejemplo, yo les he dicho también, hago mucho la comparación. El vocabulario que usted tiene hasta este nivel no se compara con el de un niño de primero primaria, porque él no me va a entender qué es comprensión, qué es un nudo, qué es un desenlace. Usted sí, usted ya tiene la concepción de eso y por tanto ya comprende a qué se refiere, mientras que al niño yo le tengo que explicar palabra por palabra. Ellos en un momento me van a preguntar a mí, Señor, ¿qué significa la palabra tal vez? Entonces yo le voy a explicar a él que existe una posibilidad en cuanto a la situación que presenta la palabra. Yo puedo decir tal vez sí iré, tal vez no. Entonces estoy diciendo que no estoy segura de llegar o sí confirmar. Pero ustedes ya saben qué significa la palabra tal vez, ya saben qué significa un vocabulario, ya saben qué significa comprensión, ya saben qué significa un texto. Entonces acá el vocabulario viene a enriquecer el nuestro como tal y facilita la comprensión. Porque a veces, por ejemplo, dice alguien, ay, mire, este libro es de medicina, y yo qué voy a entender de medicina. No, es que como ya hemos leído, claro que vamos a entender, porque las palabras solo las vamos a ir sumando. Por eso les decía en la clase anterior, por ejemplo, el lenguaje ya sumamos dos actividades y vamos a sumar una más conforme vaya pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque aquellas palabras que nosotros no entendamos, vamos a buscarlas en un diccionario y vamos a colocar su significado y sus sinónimos para que cuando yo lo vuelva a leer en una oración o en un texto, yo sepa a qué se refiere. De este vocabulario nosotros vamos a pasar al aprendizaje de la decodificación en el idioma materno. Vuelvo a repetir, ¿qué idioma hablamos nosotros? El idioma español. Por lo tanto, la decodificación de las oraciones, de las palabras, de las expresiones, etcétera, vamos a desarrollarlo en forma automática. Es decir, yo ya no voy a establecer, ¿verdad?, cómo una persona va a aprender a leer, sino ya media vez aprendió como tal, ya va a saber poder establecer el conocimiento, el significado que tiene la oración o la expresión que nos están dando como tal. Y aquí hace un apartado especial, porque recuerden que nosotros convivimos con personas con capacidades distintas. Por ejemplo, existen las personas no videntes. En este caso, ellos aprenden leyendo con lo que es la tablilla, ¿verdad? De braille. O sea, no hay ninguna discriminación alguna para las personas que no escuchan o que no pueden observar. O sea, todo existe en un momento determinado, una función primordial. Nosotros, claro, está en un momento determinado por este momento o en este nivel, pues alguno no creo que tenga contacto, ¿verdad? Con decir, es que yo ya aprendí a leer en braille, ¿verdad? O a escribir en braille. Ustedes han visto, por ejemplo, que la tablilla que utilizan es una rejilla, ¿verdad? Plástica y que tiene un puntero que sirve para perforar. Esa perforación que se hace, ¿verdad? Muestra signos, símbolos de los cuales nosotros lo establecemos como en nuestro alfabeto. Por esa situación volvemos a repetir que todo va conjugado al idioma en el cual nosotros hablamos y escribimos. La fluidez para lograr esta como tal. Dice que uno de los propósitos de la lectura como tal es que el estudiante pueda tener una fluidez en todo lo que vaya a establecer. Pero ¿cómo se va a lograr esto? Ya lo vimos en los espacios anteriores. Dijimos que tenemos que tener velocidad y comprensión. La velocidad está establecida en la pronunciación de los sonidos.
No es lo mismo en un momento determinado que yo lea en voz, perdón, con la vista de forma silenciosa, a que lo haga en voz oral, ¿verdad? Expresada. ¿Por qué situación? Porque yo aquí me puedo confundir y digo, uno de los propósitos de la enseñanza de la lectura es leer. Y sigo, un estudiante lee y me quedo ahí fluidamente, pero como no lo estoy expresando, entonces yo me salté esa parte fluida, con lo que hace la comprensión. No me detuve, pero como lo estoy hablando, ahí sí me estoy deteniendo. Y esa pausa hace que no tenga un ritmo, que no tenga una velocidad y por ende la fluidez no exista. Va a existir fluidez cuando yo no tenga que deletrear una palabra, cuando yo lea de forma corrida, haciendo pausas, que era lo que yo les decía anteriormente. Yo no he detenido la lectura en alguno de ustedes. Y, por ejemplo, he escuchado que algunos dicen, por ejemplo, la fluidez ayuda, mejora la comprensión lectora y se comieron algunas letras. Y luego sigue, ¿verdad, lectora? Cuando se lee deletreando y sigue, palabras es difícil, o sea, se saltan las palabras que le cuestan pronunciar. Y no tiene que ser así, tenemos que detenernos y dice, cuando se lee deletreando. Y si deletrea la palabra, bueno, deletreando, deletrea, ahí, automáticamente sumo la palabra completa para evitarme esa situación. Porque si yo dejo la palabra a medias, pues pierde el significado de lo que yo estoy leyendo. Esto lo pudimos observar con el libro, ¿se recuerdan? El de los 7 hábitos del adolescente. Algunos dijimos que no habíamos entendido, por ejemplo, por qué tenía un nombre de algún personaje debajo de cada fragmento. Otros sí entendíamos, otros lo leíamos, otros no lo saltamos y alguno cambió palabras, puso singular por plural, plural por singular, y entonces evita o entorpece la fluidez de la cual nosotros estamos hablando. El estudiante dice lee con fluidez, en este caso la velocidad, ritmo que puede tener y entonación de una palabra. Se me olvidaba la entonación. A veces evitamos, por ejemplo, tildamos algunas palabras que no tienen tilde y cuando tienen tilde no lo utilizamos de forma correcta. Eso es en cuanto a la entonación. Y aquí nos muestra una gráfica de cómo nosotros vamos desarrollando esa fluidez lectora. Al inicio que leemos, nosotros estamos reconociendo palabras, pero ese reconocimiento de palabras comprende la decodificación como tal. Entonces, leemos, empezamos a decodificar, pasamos a la prosodia, que sería el acompañamiento del sonido, la entonación, la velocidad, para llegar a la comprensión como tal. Cuando yo cumplo estos elementos dentro de mi lectura, yo estoy estableciendo una comprensión real porque decodifiqué y entendí lo que el fragmento o la idea o el texto me está dando. Aquí entonces dice que aunque tengamos, por ejemplo, el desarrollo de las palabras, también tenemos que tener la fluidez. Y en un momento determinado nos presenta, por ejemplo, aquí nos dice que para una persona de nivel primario, perdón, de nivel básico, tendría que leer 38 palabras, de segundo 64, de tercero 107. ¿Qué pasa entonces? Como nosotros en un momento determinado ya estamos en un nivel alto, nosotros tendríamos que leer 210 palabras por minuto, pero no solamente leerlas, sino entenderlas. Y cada palabra en un momento determinado va a desarrollarse de acuerdo a los elementos que tengamos. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Sería para, es una, comprender serían dos, él serían tres, estudiante, cuatro, puede, cinco, valerse, seis, de, siete, una, ocho, serie, nueve, de, 10, 11 estrategias. Vean, solamente esta línea tiene 11 palabras. Entonces dice que nosotros deberíamos de leer 210 palabras por minuto. Las estrategias de comprensión lectora van a variar según la necesidad que tenga.
Pero ¿qué busca una comprensión lectora? Que exista esto, una metacognición. Nosotros regularmente siempre hacemos una cognición. ¿Y qué es una cognición? Es recibir toda la información. Ah, pero ¿para qué vamos a utilizar, para qué nos va a servir esta cognición? Para realizar metacogniciones. Es decir, que todo lo que yo aprenda lo voy a sumar como un aprendizaje. Aparte de que me va a sumar a mí como un aprendizaje, esto que yo estoy aprendiendo me va a servir para un futuro. Y no solamente en el futuro, sino en la vida diaria. Por eso a veces ustedes dicen, ay, pero ¿por qué nos enseñan fracciones? ¿Pero para qué nos enseñan a nosotros una raíz cuadrada? ¿En qué nos va a servir? Sí, le va a funcionar a usted en la vida cuando usted salga a comprar, ¿verdad? Cuando usted salga no sé, acompaña a su mamá, por ejemplo, ¿verdad? Y tengan que hacer cuentas. A veces la mamá le dice al niño, ¿cuánto es el producto que estamos comprando? No sé. Y le pregunta a la señora, es que son 6 libras y se las estoy dando a 4. Y la mamá voltea a verlo, ¿verdad? Espéreme, solo saco mi celular, ¿verdad? Y voy a ver en la calculadora cuánto es. Es tan simple como eso. O sea, todo lo que nosotros vayamos sumando nos va a servir a nosotros en una vida cotidiana. Y eso tiene que quedar grabado en nuestra mente. No es que solo lo memoricé para el instante y después, ay, ni me acuerdo, ¿verdad? ¿Para qué? Eso no me sirve. No, la metacognición es en un momento determinado hablar de lo que dijimos al inicio, tener una presinapsis, una sinapsis, una possinapsis, es decir, que todo lo que yo vaya aprendiendo en un momento determinado, yo lo vaya enlazando con algo en la vida cotidiana y me perdure a mí ese aprendizaje como tal. ¿Alguna duda al respecto de lo que estamos abordando? No, señor, no. Muchas gracias. Entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad? Trabajamos la página 19 a la 23 hasta donde corresponde lo que es la metacognición o los 2 elementos que aparecen ahí. Hasta ahí nos vamos a quedar.